damos toda la gloria al Señor, toda la honra y la alabanza, porque nuestro Padre lo merece, nuestro Señor Jesucristo, por darnos este tiempo para estar interconectados. A toda la gran familia que está allí junto con nosotros, que Dios les bendiga a todos y a todas en los diferentes continentes y horarios. Que Dios siga haciendo esa obra perfecta en todos aquellos que nos oyen a través del circuito de las ondas hercianas de Chofar y por medio de www.chofarsonando.com. También a todos aquellos que nos van a oír de manera diferida en nuestra plataforma en YouTube, Chofar Sonando. Que Dios siga haciendo esa obra perfecta en cada uno de ustedes. El día de hoy le damos gracias al Señor porque vamos a seguir aprendiendo de las Sagradas Escrituras. Este programa tiene la firme intención de conocer la voluntad del Señor y es por eso que nos tomamos el tiempo a través de estos medios de poder revisar el documento sagrado que es la Biblia. Allí está la óptica de Dios, su punto de vista, su buena voluntad para con los hombres, expresada en letras, y cuando nos tomamos el tiempo para saber y aprender de esa voluntad, seguro vamos a contar con la bendición del Señor cuando tengamos el compromiso de aplicar esa enseñanza y una garantía en la eternidad. No se trata simplemente de quedarnos con un conocimiento, sino que el conocimiento trascienda un accionar, que cada paso que demos en la tierra sea dirigido por ese conocimiento que es liberador, y es por eso que dicen las Sagradas Escrituras: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad nos da la capacidad de comprender la voluntad del Señor. En oración le pedimos fuerzas al Señor para que esa palabra se haga en nosotros un amén. Y en cada ámbito y en cada rol donde nosotros como seres humanos nos desempeñamos, vamos a dar un testimonio que Cristo vive en nosotros, y por ende va a haber un sector, que es el sector que es para salvación, va a haber en nosotros el fruto del Espíritu Santo. Y también nosotros vamos a testimoniarle a todos aquellos que son contradictorios a esta palabra. Un día nosotros estuvimos allí, pero gracias a Dios por la revelación del Espíritu Santo y por el de personas que se guardaron para Dios, ahora estamos en este camino, un camino del cual no nos avergonzamos, porque el Evangelio no nos avergüenza. El Evangelio es poder de Dios para salvación, primeramente al judío que cree y también para el griego que confía y confiesa en Jesucristo. Dicho esto, hoy, hermanos, tenemos la firme disposición, estamos aprendiendo en el libro de Romanos, capítulo 12, estamos escudriñando a partir del verso 6 y estamos aprendiendo muchísimo. Le invito a todos y a todas a tener allí un manual, una Biblia, para que pueda certificar. La Biblia puede ser física, un librito, puede ser electrónica a través de la computadora, el teléfono, y usted puede certificarlo con nosotros. También un apuntador para que usted tome todas estas citas que se van a dar en referencia y concordancia al tema que tratamos. Si por alguna razón no puede tomar las citas, no puede hacer apuntes, recuerde que a partir de las 7:30, 8 de la noche es el día de hoy, usted puede hacerlo a discreción en nuestro portal en YouTube, Chofar Sonando. Por eso es importante que usted vaya al portal y se suscriba para cuando el material se suba, usted reciba la notificación, usted ingrese y vea tan maravillosa enseñanza, y allí están todos los capítulos y versículos del libro de Romanos hasta el capítulo 12, y también otras enseñanzas que seguro van a bendecir su vida. Dicho todo esto, vamos a aprovechar el tiempo y vamos a darle gracias al Señor. Vamos a hacerlo con este tema musical.
gracias, mi Jesús, en este día, por tu inmensa y grande misericordia, porque con amor eterno me has amado, y tu gracia eterna siempre me ha cuidado, porque en la enfermedad tú me has sanado, y en la prueba con poder me has sustentado. Te doy gracias por tu gran fidelidad, porque sé que me guiará a llegar a Canaán. Te doy gracias por tu gran fidelidad, porque sé que me guiará a llegar a Canaán. Yo te alabo, yo te adoro, yo te canto y te expreso el amor que por ti siento. Con acordes y armonías quiero hoy, junto al tono de mi voz, dedicarte esta canción. Con acordes y armonías quiero hoy, junto al tono de mi voz, dedicarte esta canción. Ay de aquel que no puede glorificarte, que carece de alegría para cantarte, porque el diablo con cadenas de pecado ha sellado sus labios para adorarte. Pero gloria a ti por los que te cantamos, y que en medio de la prueba te alabamos, pues lo hacemos por la inmensa gratitud que sentimos porque tú nos brindaste tu virtud. Pues lo hacemos por la inmensa gratitud que sentimos porque tú nos brindaste tu virtud. Yo te alabo, yo te adoro, yo te canto y te expreso el amor que por ti siento. Con acordes y armonías quiero hoy, junto al tono de mi voz, dedicarte esta canción. Con acordes y armonías quiero hoy, junto al tono de mi voz, dedicarte esta canción. Te doy gracias, mi Jesús, en este día. Toda la gloria, toda la honra y la alabanza para nuestro Padre Celestial. Bienvenidos de vuelta. Seguimos dando la bienvenida a todos y a todas los que se añaden. Estás en Chofar, en tu programa está establecido. Mi nombre es José Rodríguez y nos pueden contactar a través del 0424 824 1932, 0426 583 8689 y 0412 839 1545. También nos pueden contactar a través de www.chofarsonando.com. Estamos nosotros muy animados porque sabemos que Dios nos dirige, ya que estamos estudiando su palabra. Y sin lugar a dudas, este es el requisito, hermanos, para saber que estamos aprendiendo de la voluntad del Señor. Ahora. Recuerde que tenemos un compromiso, no nada más de conocer la voluntad del Señor, sino a ser hacedores de esa voluntad. Recuerde esto. Certificamos, garantizamos que al estudiar las Sagradas Escrituras estamos aprendiendo de la palabra de Dios. Pero eso tiene que trascender. Es por eso
necesario que usted acompañe este estudios con la oración, porque a través de la oración es donde usted va a aprender y a tomar la fuerza para que esta palabra se aplique. Recuerde siempre eso. El conocimiento lo adquirimos estudiando, meditando las Sagradas Escrituras, que es el conocimiento liberador. Y ahora en oración, Dios nos entrega de las fuerzas para nosotros, hermanos, poner en práctica esta palabra. Lección aprendida, lección aplicada, lección que se amplifica. Y eso es lo que el Espíritu Santo quiere, que nosotros crezcamos, hermanos, en todo el sentido de la palabra, primeramente en el espiritual, claro, pero es que el que crece espiritualmente, seguro, hermanos, se van a abrir muchas puertas que de otra manera no podría ser. Por eso, lo importante y lo vital de usted aprender la palabra de Dios y de ponerla en práctica para que cuente con la bendición de Dios de manera irrestricta y garantice una eternidad al lado de nuestro Padre Celestial y de nuestro Señor Jesucristo. Contextualizamos entonces a la gran familia que se añade. Gracias al Señor somos siempre más, nunca menos, siempre más, porque estamos creciendo al norte, al sur, al este, al oeste, y todo eso lo debemos al Señor. En este momento quiero enviarle un saludo a todos nuestros hermanos que están fuera de las fronteras, en la diáspora, y también a todos aquellos que tienen muchos años establecidos en otros lugares, que ya son ciudadanos de otras patrias. Que Dios les bendiga a todos y a todas, a todos los de habla hispana, que Dios les bendiga, y a todos aquellos que están recibiendo la traducción, porque hay traducciones automáticas en varios sectores. Que Dios les bendiga a todos y a todas que nos oyen en los diferentes idiomas. Vamos a contextualizarnos. Estamos estudiando el libro de Romanos. Vamos por el capítulo 12. Y hemos dicho al inicio de este capítulo que acá empieza a ponerse en práctica la lección que Pablo les da a los romanos en el capítulo 1 al 11. Recordemos que del capítulo 1 al 11, Pablo nos viene hablando de una justificación, de cómo es la justificación, de cómo es la vida nueva en Cristo, de cuál es esta dispensación en que estamos, de qué consiste esta dispensación y cuál es el papel de ese pueblo que estuvo en la dispensación pasada. De manera tal que nosotros a partir del 12, que cuando Pablo escribió la carta no habían capítulos, pero a partir de esa lectura que dice: así que hermanos, 12:1, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio. A partir de allí, hermanos, Pablo empieza a introducir lo que es la práctica y lo que debe ser el día a día en el creyente. Nosotros hoy día contamos con capítulos y versos para facilitarnos el estudio, pero a partir de aquí en la carta es donde Pablo empieza entonces a enseñar a los romanos y a nosotros, por supuesto, cómo aplicar todo el conocimiento en esta era de gracia y cómo nosotros crecer adecuadamente, porque ahora tenemos que pasar de la teoría al campo de práctica, y es lo que estamos estudiando. Bajo esta premisa, nosotros entonces seguimos adelante entendiendo, hermanos amados, que Dios nos ha dotado de dones. Dios nos ha dado dones. Dios nos ha dado regalos. Dios nos ha dado dádivas a nosotros los hombres. Dios nos ha dado dones que nos capacitan para nosotros tener una participación en el cuerpo de Cristo. Es decir, Pablo está diciendo que el don de Dios que recibimos es el Padre incorporándonos en el área de servicio dentro del ministerio. Ayer partíamos de la base de la raíz etimológica de lo que es la palabra ministerio.
entendiendo nosotros que cuando se habla de ministerio, cuando se habla de ministro, se está hablando de área de servicio y de servidor, sirviente, muchacho demandado. Esa es la raíz etimológica de la palabra diáconos. Hoy día, y en nuestra traducción, esa palabra sugiere lugar de preeminencia, esa palabra sugiere estatus alto, esa palabra sugiere nata sobre la leche, esa palabra sugiere para nuestra época, nuestro contexto, nuestro idioma, esa palabra ministro sugiere importancia, pero cuando Pablo escribía no era lo que quería decir. Pablo quería decir: yo soy constituido ministro de Dios a vuestro favor. Pablo estaba diciendo: yo fui constituido muchacho demandado, sirviente, mesonero. Y repito, esa es la columna vertebral del ministerio dentro de Cristo. Porque cuando Pablo se presenta, y ya lo hemos leído y lo hemos estudiado, en la primera parte de la carta, en la introducción de la carta, Pablo dice: Pablo, siervo de Jesucristo. ¿Qué es Pablo? Un esclavo. Pablo es un siervo, un sirviente. ¿Se da cuenta? Llamado a ser apóstol, incorporado en el área de servicio como apóstol, como un enviado. Él es un muchacho demandado que fue enviado. ¿Se da cuenta? Nunca Pablo sugirió que él era importante, que él era la nata sobre la leche. Nunca sugirió que a él se le tenía que poner una alfombra roja. No. Partiendo de esa base, nosotros seguimos, hermanos, porque tenemos que entender bien todo esto y aclararle a todos los muchachos que están en seminarios, que se van a acreditar como ministros de culto, a todos los muchachos que están en licenciatura, en teología, a todos los muchachos que están en institutos bíblicos, en universidades, que están estudiando la teología y lo están haciendo simplemente para obtener la acreditación de ministro de culto, porque han entendido que eso es ser importante y relevante en la sociedad, porque eso le da status quo, porque eso sube la autoestima. Déjame decirte que no debe ser el concepto. Realmente, si tú estás estudiando teología para servirle al Señor, te estás capacitando para ser un sirviente. Te estás esforzando para ser un muchacho demandado de Dios, para servicio de tus hermanos. Ahora, tú decides si te detienes o continúas, pero nunca la carrera se debe tomar para nosotros sentirnos extremadamente importantes. Y es por eso que Pablo, con antelación, en el mismo capítulo 12, versículo 3 lo ha dicho: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí mismo con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. De manera que cuando tú te presentas y dices: yo soy el ministro de Dios fulano de tal, estás haciendo mal. Porque esa palabra ministro sugiere, repito, en nuestro contexto, en nuestra habla hispana, importancia y relevancia. Tú deberías usar la palabra: está hablando con el siervo de Dios fulano. Es Cristo, un sinónimo. Y si usas la palabra ministro, deberías decir: soy el ministro, siervo de Dios. No dejarlo allí simplemente como ministro y colocar en la tarjeta de presentación el ministro fulano, porque, repito, eso sugiere importancia y relevancia
y no vaya a ser que nosotros empecemos a tener un concepto más alto de nosotros mismos que el que debemos tener. Entendemos que Dios honra al que le honra, pero que no seamos nosotros con una narrativa producto de un error lingüístico y empecemos nosotros entonces a crear una realidad donde el ministerio es lo más importante y el ministro. Represento el ministerio fulano porque por el error lingüístico estamos estableciendo una narrativa que nos deja ver y deja entender que somos muy importantes, y aquí el importante es Jesucristo. Entonces, como aclarando amanece, como aclarando sale el día, vamos a tratar de enmendar ese error lingüístico y vamos a establecer la narrativa correcta para nosotros conceptualizar nuestra profesión como los verdaderos apóstoles. Sé que de repente este mensaje no te cae bien y tú dices, no, pero es que ese hombre está hablando como un fracasado, así hablan los fracasados. No, no me siento fracasado, tengo una cantidad de hermanos, gracias al Señor, que están de acuerdo con lo que estoy diciendo. Esto es la palabra real. No me siento por ninguna parte frustrado, me siento, gracias al Señor, completo en Cristo. Lo más lindo es que tengo el apoyo de la palabra. Y tú no me quieres oír porque tú llegaste al ministerio, te has hecho un ministro para ser importante. Y estas palabras que yo estoy diciendo como son la verdad es destapar la llaga y llegar a lo profundo para sacar todo lo que está allí en material malo. Entiendo tu reacción, pero esta es la verdad y contra puede. El ministerio no es para chapear a nadie. El ministerio es el área de servicio donde Dios nos coloca. Somos ministros de Dios, diáconos, muchachos de mandado de Dios a favor de los hermanos. Y esta es la verdad irrefutable. No es para que nosotros nos sintamos con un concepto enorme de nosotros, pretender que se nos tire la alfombra roja, pretender que nos rindan culto y pleitesía, pretender que nosotros seamos la tapa del frasco. Eso es una concepción equivocada, basada, repito, en un error lingüístico que ha generado una narrativa de empoderamiento incorrecta. Dicho esto, volvemos al verso 6 del capítulo 12 de Romanos. En el capítulo 12 de Romanos ayer leíamos y decíamos, de manera que teniendo diferentes dones, dice, de manera que teniendo diferentes dones, según las gracias que nos he dada. Es decir, esto es algo inmerecido, nosotros no lo merecemos, se nos fue dado. Esto no lo merecíamos nosotros, esto se nos fue dado. Entonces sigue diciendo, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. Y ayer nos quedamos en profecía. Surgieron algunas preguntas y nos dice, ¿por qué usted dice que profetizar es hablar la palabra de Dios y es ayudar a los hermanos con el conocimiento bíblico? ¿Por qué usted lo dice? ¿Por qué usted no enfatiza que el profeta es vidente y ve el futuro? Bueno, yo quiero reforzar antes de seguir con relación a la profecía. Yo les he dicho que la profecía es la revelación que Dios nos entrega a través de la Biblia. Es entender la profecía bíblica.
Al entender la profecía bíblica, nosotros podemos discernir al profeta lo que ha sucedido en el pasado, lo que está aconteciendo proféticamente en el presente y lo que nos depara la profecía en el futuro. Es decir, estamos ubicados. El profeta está ubicado en el tiempo y espacio, en la dispensación que vive, porque el profeta recibe de la mente de Dios, y de la mente de Dios nunca se va a contradecir con relación a las Sagradas Escrituras. Y el profeta tiene la profecía bíblica bien clara porque va a ayudar a los hermanos a crecer, exhortándolos, enseñándolos, consolándolos con la profecía bíblica. Hay en este tiempo, sigue estando vigente, que Dios puede revelar acontecimientos en el futuro, acontecimientos, cosas que nos depara el futuro. Puede también venir como es evidente que Dios revela cosas. Es que Dios sigue siendo Dios, pero ya eso de soy el profeta tal, ya eso no existe. Ya eso no está, a pesar de que hay hermanos que tienen el don. Y no digo esto, siempre les he dicho, producto de una lucubración. No se trata de eso. No es que yo me puse a meditar y saqué esta conclusión producto de mis pensamientos y meditaciones. No, simplemente que yo he tomado el tiempo para escudriñar las Escrituras. Y quiero que usted se traslade conmigo, por favor, a 1 Corintios capítulo 14, versículo 3, para que usted vea exactamente lo que dice el Señor. Libro de 1 Corintios capítulo 14, versículo 3. La bendita palabra del Señor establecida está. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Muy importante esto, hermanos amados. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación. Un concepto. El profeta edifica, construye, hace crecer, llena. El mensaje del profeta exhorta, es decir, regaña, amonesta, corrige y consuela, pasa la mano, se pone en lugar del otro, ha aprendido con la consolación de Dios para consolar a los demás. Ese es el mensaje profético y el profeta que tiene el don. Edifica, exhorta y consuela. Ahora, usted me dirá, ¿y qué tiene que ver esto con lo que usted dice de la profecía bíblica? ¿Por qué el profeta debe conocer las Sagradas Escrituras como dice usted? ¿Por qué el profeta se mueve en el mensaje bíblico? Bueno, les doy la respuesta. Basándonos en el capítulo 14, en lo que acabamos de leer, de 1 Corintios versículo 3, yo les voy a hacer una pregunta y ahí va a estar la respuesta para usted. Dice, volvemos a leer el 3 del capítulo 14 de 1 Corintios. Porque el que profetiza habla a los hombres. ¿A quién le habla? A los hombres. Para edificación. El que profetiza habla a los hombres. Para edificación. Ahora les pregunto, ¿qué manual, qué libro, qué texto tiene más mensajes edificativos que la Biblia?
No hay. No lo hay. ¿Qué libro, qué manual, qué texto, qué enseñanza edifica más, construye más que la palabra de Dios? Ahora, ¿por qué el profeta profetiza conforme a la Biblia? Porque esa es la garantía que va a edificar. Cuando yo leo la Biblia y hago que otro la lea, y estudio la Biblia y hago que otro estudie, esa persona se está edificando, construyendo, creciendo, madurando, desarrollando idóneamente, y la garantía está que lo está haciendo a través de el bendito manual. Ahora, si yo empiezo a hablar de mi forma, mi manera, de mis conceptos, hermanos amados, corro el riesgo de que con mis buenas intenciones termine haciendo algo incorrecto. El profeta debe profetizar primeramente lo que establecido está en la Biblia. El profeta debe hablar primeramente lo que está establecido en la Biblia. Y coloquemos ese hashtag. El profeta debe hablar primeramente lo que está establecido en la palabra de Dios. Usted abre un paréntesis y coloca Biblia. Claro, hermanos, porque, repito, el que profetiza habla a los hombres para edificar. La pregunta que les he hecho: ¿qué libro, qué manual, qué texto nos enseña más que la Biblia? No hay, muchachos. No hay. Recuerdo que en test, en pruebas que se le hacen a los alumnos cuando van a ingresar al INCAMI, la introducción a la carrera ministerial, se le hacían preguntas a varios líderes de que cuál era el texto más importante, y se completaba la pregunta diciendo: ¿hay un libro que pueda reemplazar la Biblia? Hermano, y cuando yo examinaba algunos exámenes, me sorprendía. Estaba en boga aquel libro célebre llamado El Espíritu Santo, escrito por Benny Hinn. Estaba de moda Benny Hinn, el hombre vestido de blanco, y todo el mundo quería el libro. El que no podía ver la película, el video, quería el libro. Ese fue un libro que se vendió mucho en el habla hispana. Y muchos creyentes líderes colocaban: sí, la Biblia puede ser reemplazada por el libro del Espíritu Santo. Yo decía: wow, es impresionante. La pregunta es, tú te la tienes que hacer: ¿qué libro edifica más tu vida? ¿Cómo se llama? ¿Hay algo que supere en edificación, crecimiento, en desarrollo espiritual que la Biblia? Si tú quieres crecer, ser edificado en el conocimiento de Dios, ¿hay algo más excelente y expedito que la Biblia? ¿Verdad que no? ¿Cuál es el libro que te edifica más? ¿Cuál es el libro que te hace crecer más en las cosas de Dios? ¿Cuál es el libro que te hace desarrollar adecuadamente? ¿Cómo se llama? Responde en tu mente, responde en tu corazón. ¿Verdad que es la Biblia? Ahora, esto es muy importante, muchachos. Claro, porque recuerden que el que profetiza habla a los hombres para edificación, pero no nada más para edificación. Dice exhortación, y viene la segunda pregunta: ¿qué libro nos exhorta, nos corrige
nos regaña para bien, para el crecimiento espiritual. ¿Cómo se llama ese libro? Donde funge como un espejo para vernos el rostro espiritual y cualquier imperfección, cualquier alineación la hacemos. ¿Cómo se llama el libro que nos exhorta más para el bien? ¿Cómo se llama? Dilo conmigo. La Biblia. Por eso es que el profeta debe hablar en primer término la profecía bíblica. No se vale ser un profeta de Dios y no conocer la profecía bíblica. Es que para el profeta de Dios, la profecía bíblica es el agua para el pez. Es el aire para las plantas. Claro, es el medio donde se mueve. Un profeta de Dios está capacitado para conocer la profecía bíblica, hermano, hermana. Entiéndelo, porque es el libro que nos edifica, es el libro que nos exhorta. No hay una máxima autoridad para la exhortación del creyente en Cristo que la Biblia. ¿Y cuál es el libro que más nos consuela? El Peregrino. Buenos días, Espíritu Santo. Controla tu lengua. La mente es el campo de batalla del creyente. ¿Cuál libro te consuela más? ¿Cómo se llama el libro que te consuela, que te llena, que soporta tu vida? ¿Cómo se llama? Repite conmigo. La palabra de Dios, sin lugar a dudas. Claro, hermanos, es por eso que el que profetiza habla a los hombres para edificación. Si yo quiero que un creyente crezca, yo tengo que hablarle de la Biblia, y para hablarle de la Biblia tengo que conocerla. Si yo soy profeta de Dios, yo tengo que hablarle a los hombres, profetizarle lo que establecido está para edificarlos, exhortarlos y consolarlos. ¿Cómo así? Y consolarlos. ¿Te das cuenta? Así de sencillo. Esto es, ¿qué, hermanos? ¿Cómo se llama esto? La enseñanza de la palabra de Dios. Y te estoy mostrando por qué es importante que el que profetiza se mueva en las profecías bíblicas. Tiene que conocer, es el agua para el pez. ¿Un pez puede vivir sin agua? No, el profeta no puede vivir sin la profecía bíblica. La ama, la quiere, la atesora. Reciente, hermanos, estaba haciendo una visitación a una anciana, y cuando venía saliendo de ese hogar, vi un Nuevo Testamento tirado en el bote de basura, maltrecho. Hermano, estaba roto, bastante roto. Qué tristeza me dio, hermanos. Me dio tristeza eso. Me devolví y le dije a las personas que estaban allí: la anciana se quedó en su cama, ella está convaleciente. Yo le dije: ¿ese librito lo van a botar? Sí, está roto. Y yo le dije: ¿me lo puedo llevar? ¿Roto? Sí, me lo puedo llevar. Agarré el librito. Les voy a hacer una confesión. Cuando ya venía en la carretera, hermanos, tenía una tristeza por el librito, porque yo entiendo que lo que está vertido en el librito es la palabra de Dios. Yo dije: Dios mío, cuánta oportunidad tú has dado, pero mira, Señor, tu palabra.
Me sentí muy mal y dije, Señor, ¿qué hago? Lo mandé a restaurar. Ahora lo cargo en el bolsillo. Porque entiendo, hermanos, que allí está la vida. Es la palabra de Dios. Esa es la palabra de Dios. Y el que profetiza debe enfatizar en la profecía bíblica, porque es la palabra de Dios la que nos edifica, la que nos exhorta y la que nos consuela. ¿Cómo es que tú vas a profetizar y no sabes la palabra de Dios? Eres como un pez fuera del agua. ¿Puede vivir un pez fuera del agua? ¿Puede volar un pájaro sin aire? ¿Te das cuenta? Por favor, entiéndelo. Oye ese tema y seguimos. Exaltaré tu nombre, porque tú eres santo y digno de adoración. Te alabo, Señor, porque nuevas son cada mañana tus misericordias. Mi corazón te entregó y todo mi ser. Renuévame, Señor, ya no quiero ser igual. Quiero sentir tu presencia. Mi corazón te entregó y todo mi ser. Renuévame, Señor, ya no quiero ser igual, quiero sentir tu presencia. Anhelo solo es servirte, oh Señor, todos los días de mi vida. Ayúdame, Señor, a hacer tu voluntad y adorarte en espíritu y en verdad. Mi corazón te entregó
Señor, ya no quiero ser igual. Quiero sentir tu presencia. Mi corazón te entrego hoy y todo mi ser. Renuévame, Señor, ya no quiero ser igual. Quiero sentir tu presencia. Seguimos. Estamos en victoria, hermanos. Dios nos entrega una poderosa enseñanza porque Dios quiere que estemos ubicados en lo que es el camino del Señor. Hemos dicho sin lugar a dudas, hermanos amados, que nosotros tenemos que tener un concepto de nosotros mismos correcto, que somos siervos de Dios, incorporados a un área de servicio para ser ministros, muchachos demandados de Dios. Y esto de repente para todos aquellos que se mueven en el empoderamiento, en esa narrativa producto del error lingüístico, hermanos, en la traducción de las Sagradas Escrituras, bueno, de repente le parece descabellado y dice, oye, pero ese hombre no se empodera, no le saca provecho a su conocimiento, no le saca provecho a su poder comunicacional, no le saca provecho. Mire, hermanos, yo no estoy aquí para sacarle provecho ni a mi poder comunicacional, ni estoy para enseñorearme de la obra de Dios. Yo estoy puesto, a pesar de todas mis contradicciones, a pesar de todos mis errores, yo estoy puesto para que aterricemos en esta tierra aquellos que van por arriba de los cables y con los pies sobre la tierra hagamos en este último trayecto de gracia que tenemos. Digo último trayecto porque hoy más que nunca la profecía bíblica se cumple y muy pronto estaremos con Cristo. Entonces tenemos que aterrizar y yo soy el que permite que usted aterrice. El que es de Dios, la voz de Dios oye. Y en esto, cuando nosotros honramos al Señor, claro que Dios nos va a honrar, pero siempre y cuando nosotros, hermanos, seamos personas con un concepto correcto, entendiendo lo que es el ministerio. Estamos como siervos de Dios para servirle a nuestros hermanos, los mesoneros de nuestros hermanos, porque somos mesoneros, muchachos demandados de Dios, en diferentes áreas. Ahora, con relación a la profecía, repito, en las traducciones y transliteraciones, hermanos, han habido detalles. Uno de esos es el lingüístico, y es donde las personas empiezan a pretender, con esos errores lingüísticos, hermanos, en una narrativa errónea, a pretender tener poder. Y dicen, yo soy profeta de Dios. Y todos aquellos que escuchan, inmediatamente lo que evoca es un hombre sobrenatural que va a declarar el futuro a todos y a todas, cual bola mágica. Y he dicho, hermano, claro que el profeta de Dios tiene revelaciones futuristas en momentos exclusivos cuando Dios quiere hacer algo, porque Él dice claramente en Amós, no haré nada sin revelarlos a mis siervos los profetas. Exclusivamente. El profeta, de manera orgánica, naturalmente, es una persona que se mueve en las profecías bíblicas. Es por eso que el profeta de Dios conoce lo que es la palabra, la revelación de Dios en su máximo esplendor, porque es el agua para el pez, y cuando hacemos la metáfora es exactamente igual. Así como el agua es necesaria para el pez,
la palabra de Dios, la Biblia, es necesaria para el profeta. Vive allí, porque si la profecía es para construir y edificar, ¿qué mejor material para edificar la vida espiritual que la Biblia? Si la profecía es para exhortar, ¿qué mejor exhortación, corrección que la que viene de la voz y del pensamiento de Dios a través de las Sagradas Escrituras? Y si vamos en el campo de la consolación, ¿qué mejor material para consolar que el de las Sagradas Escrituras? ¿Se da cuenta? Ahora, cuando un profeta dice que solo ve acontecimientos futuristas y se mueve dándole palabra a todo el mundo sin tocar la palabra de Dios, tenga mucho cuidado en eso, porque es donde, producto de los errores lingüísticos en la traducción de los lenguajes originales a este nuestro español, se han creado narrativas basadas en errores lingüísticos donde importante es el ministro, importante es el profeta. Nada que ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí mismo con cordura, Y volvemos, hermanos, porque es que el Señor es reiterativo, muchachos. Miren, yo les estoy diciendo, amados y amadas, que el Señor nos está llevando a la práctica. En el capítulo 12, el Señor nos está llevando a la práctica. Es por eso que nosotros no debemos dejarnos llevar por las enseñanzas de este mundo. Recuerde cómo empieza el capítulo 12. Os ruego por la misericordia del Señor que no os conforméis a este mundo, a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, porque, hermanos, se van los humos a la cabeza por ser ministros, por ser profetas. Y resulta que el ministro es un sirviente. El profeta es una persona que conoce la Biblia. No carga el profeta una bola mágica, una bola de cristal, y no es el ministro de defensa de una nación o el ministro de exteriores de una nación. No, olvídese de eso. No puede usted basar el ministerio y la profecía bíblica en el error lingüístico, en una narrativa totalmente contraria a lo que debe ser. Y es por eso que el Señor inicia el 7 del capítulo 12 y dice: el de servicio en servir. ¿Qué? ¿Hay un don de servir? Sí, porque todos estamos llamados al servicio. Todos, hermanos. Y la palabra servicio acá es la misma de ministerio. Diaconía. Allá ministro es diáconos. Aquí la palabra servicio es diaconía. El Señor nos vuelve a introducir. ¿Se da cuenta cómo el Señor está, hermanos, remachando la idea para que esto quede claro? Ya hablamos del ministro. Dicen: oye, pastor, no llueva sobre mojado. No, pero es que no soy yo. Mire, la Biblia dice otra vez: hay un don que es el de servir. Más allá, yo sirvo todos los días a través de este programa. Yo soy ministro a través de este programa. Yo soy su sirviente. Yo les sirvo a ustedes porque soy sirviente de Dios. Yo soy el muchacho demandado de Dios para ustedes. Pero hay personas que tienen el don de servir, que no terminan todo el día de servir, que
todo el día de servir. Esos son los misioneros. Diaconía. Están en el área de la diaconía. Se da cuenta a favor de la Grey. Salen de una actividad, se van a los hospitales, salen de los hospitales y se van a un ancianato, salen del ancianato y vienen predicando en los autobuses, y después que llegan a sus hogares, comen, se bañan y se van a enseñarle al grupo que está a su cargo. Ese es el área de servir. El de servir, diaconía, que dice en servir. ¿Se da cuenta, hermanos? Y esto, hermanos, es una palabra frecuentísima que, repito, por la narrativa de los ministros y de las enseñanzas modernas, sale de control, basado en errores lingüísticos. Mucha gente hoy día dice: me escogieron diácono de la iglesia. ¡Oh, qué preeminencia! Y dicen los pastores: sí, después del pastor los diáconos, ese es el puesto más importante. Y no le dan a entender al que va a ser escogido por diácono que es un sirviente en mayúscula. ¿Qué? Un sirviente en mayúscula. Pero no sirviente de los hombres, sirviente de Dios a favor de los hombres. Y esa es una palabra, hermanos, que está por todas partes en el Nuevo Testamento. ¿Quiere verlo usted? Vamos a las Sagradas Escrituras. Libro de Hechos, por favor, vamos todos. Libro de Hechos, capítulo 1, versículo 17. Dice: y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. ¿De quién está hablando? De Judas. Judas estaba en ministerio, dice Pedro. ¿Cuál ministerio? Servir, ser sirviente. Él estaba en el área de diaconía. ¿Cómo así? Entonces, hermanos, cuando nosotros leemos en este nuestro español, decimos: y también tenía parte con nosotros en el ministerio. Y lo primero que evoca ministerio es relevancia, importancia, esplendidez y alfombras rojas. El ministerio. Y resulta que Pedro está hablando del área de servicio, la diaconía. Tenía parte con nosotros en esta área de servicio. Él servía con nosotros al Señor. ¿Lo entiendes? Mira lo que dice allí mismo, verso 25. Vamos a escoger a uno para que tome la parte de este ministerio, de esta área de servicio. Para que tome parte de este ministerio, de la diaconía, del servicio. ¿Tú quieres ser ministro de Dios? ¿Quieres ser un sirviente de Dios para los hombres? ¿O quieres el ministerio para vestirte con el flu, simplemente, descontextualizadamente, con un credencial, con alfombras rojas, bombos y platillos, una buena ofrenda? ¿Sí? ¿O tú eres llamado al ministerio de Dios? ¿Sabes cuál era el ministerio de Dios? Ir al madero. Todos esos fueron asesinados. ¿Qué? Después de ser sirviente fueron asesinados todos. Todos. Dicen muchos: entonces no quiero ser ministro. Es que esto es, hermano amado, entiéndelo. Esto es servirle al Señor. Mira lo que dice
Hechos 20, por favor. Allí mismo en Hechos. Estamos hablando de los principios, de los comienzos de la iglesia primitiva. Versículo 24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, que con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio, el servicio, el diaconado, la diaconía y acabe de ser un sirviente que recibe del Señor Jesús, que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio, a la gracia. ¿Qué destino le deparó a Pablo? La muerte. Ahora, hoy día hablan los ministros y dicen: yo soy ministro de Dios, fulano es ministro de Dios. Y esa palabra evoca grandeza. Ese es el error lingüístico. Y allí es donde se basa la narrativa para crear una conceptualización incorrecta de lo que es ser un ministro. Se tiene el ministro y el ministerio como algo muy grande. Soy representante de un ministerio, ese es el área de servicio. Si eres ministro, eres el más grande sirviente. Que el más grande sirviente. Mientras más grande seas en el ministerio, más sirviente eres. Por eso es que no se nos debe subir los humos a la cabeza. Ninguno tenga más alto concepto de decir que el que debe tener, sino que piense de sí mismo con cordura, conforme a la medida de fe que nos ha sido dada. Si tú dices que eres un gran ministro, eres un gran sirviente. No se pertenece, porque de ninguna cosa hago caso. Hechos 20:24. Ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Pablo no estimaba su propia vida para sí mismo. Hermanos, qué tremendo, ¿verdad, hermanos? Esto es algo impresionante. Ahora bien, dicho esto, ¿estás entendiendo? Bueno, vamos a seguir porque esto se pone interesantísimo. Pero hay puntos que hay que desarrollarlos con amplitud y no quiero dejarlos en término medio. Tenemos que comer bien cocinadito. Por eso, les invito para mañana, si Dios nos los permite, en su gracia, en su amor. Yo les amo en el Señor. Mi cariño y mi respeto, besos y abrazos. Y recuerde que estamos en comunión perfecta. Hemos decidido amar. El amor es el que vence todo. Ame y sea feliz. Aparte el rencor, aparte la rabia, aparte el resentimiento. Lo que usted tiene ahorita, Dios lo ha permitido. Conságrese a Dios y permita que Dios haga en usted. Y cuando Dios cambie su entorno, dele gracias a Dios también. Saludos. Seguimos.